Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es sábado después de ceniza y el Señor quiere tomarse un café con nosotros. Cuando hablamos de qué significa o qué es ser cristianos y por tanto tratar de atraer gente a las parroquias, solemos cometer un error, porque lo primero que decimos es algo que tiene que ver con la moral. Tienes que hacer, tienes que vivir, tienes que involucrarte, comprometerte. Y no es así, porque anteponemos la moral y lo que hay que hacer, algo que es mucho más importante, que es el ser. Ser cristiano no es hacer, es ser. ¿Y qué hace falta para poder ser? Pues necesitamos algo que es mucho más fundamental todavía y que a veces se nos olvida. Y es el encuentro con el Señor. Cuando le decimos a alguien que, mira, oye, pues este a lo mejor podría, no, es que ese no sé cuánto, no sé qué, es que este hizo, este el otro dijo, es que este una vez. Nos ocurre lo mismo que a los fariseos con Leví en el Evangelio de hoy. Jesús se para en el mostrador de los impuestos, ve a Leví y le dice, sígueme. Y los fariseos que están con Jesús dicen, ¿y este se va a comer con pecadores, con publicanos, pecadores y prostitutas y demás? ¿Y este es el Hijo de Dios? Claro, lógicamente los fariseos, los escribas, tenía que hacer, cumplir los mandamientos y cumplir esto y hacer esto y los ritos y para allá y para acá. Y Jesús lo primero que hace es encontrarse con la persona. No le pregunta a Leví si es moralmente bueno, si es moralmente malo, si cumple los mandamientos, si no cumple los mandamientos. Jesús se planta delante de Leví, lo mira y le dice, levántate y sígueme. Esa es la cuestión. El Papa les decía a los jóvenes en 2023 en Lisboa que lo que tenemos que hacer es llevar hasta Cristo, acercar a Cristo a las personas y las personas a Cristo. Y luego el Señor hará lo que tenga que hacer y de ahí surge la vida moral. De ahí surge el hacer cosas, el ir a misa, el rezar, el comprometerse con los pobres, el hacer. Si no hay primero un ser, nunca jamás habrá un hacer. Probablemente pueda haber algún hacer, pero al final acabará porque no hay sustento, no hay basamento, no hay fundamento, que diría un cocinero, una cosa con fundamento. Por eso, la palabra de Dios hoy, en este sábado después de ceniza, nos enseña que el encuentro con Jesucristo es fundamental y lo que realmente nos cambia es el encuentro. Porque hemos de fijarnos en tres verbos que utiliza el evangelista, porque aquí es donde está la clave. El encuentro con Cristo provoca, primero, dejarlo todo. El encuentro con Cristo nos libera de todas nuestras ataduras, nos libera de todas nuestras esclavitudes. Para poder hacer y para poder ser, necesitamos liberarnos de tantas cosas, tantas historias y tantas esclavitudes como a veces nos buscamos y tenemos porque hay que tener el hueco relleno, la vida rellena. En segundo lugar nos dice el texto, se levantó y utiliza el mismo verbo que se utiliza para la resurrección. El encuentro con Jesucristo que me libera me hace descubrirme una persona nueva, una persona resucitada, una persona liberada de todo. Me resucita, el encuentro con el Señor me resucita. Y en tercer lugar, el tercer verbo, lo siguió. Esa resurrección y esa liberación a mí me invita a seguirlo. No tengo más que hacer que seguir a Jesús, ir tras Jesús, seguirle. A partir de ahí vendrá todo lo demás, porque en esa relación íntima con el Señor, a partir del encuentro, yo diré que mi vida tiene que cambiar y que solamente con la fuerza y la gracia del Señor
yo puedo cambiar y puedo vivir, pues eso, los mandamientos, los ritos, los demás, vendrá todo por añadidura, porque necesitaré de todos esos elementos para complementar, para que me ayude a seguir creciendo en la fe, a seguir siguiendo, valga la reiteración, siguiendo al Señor y poder vivir una vida cristiana acorde al Evangelio, no a las normas morales, sino al Evangelio, sino fiel a Jesucristo. Repito, la moral viene después del encuentro y de la conversión. Esto se nos tiene que meter en la cabeza y tenerlo muy presente, sobre todo a la hora de hablarle a la gente de Dios, es que tú tienes que venir a misa, es que tú tienes que cumplir los mandamientos. Es decir, si empezamos a cargar pesos sobre encima de la persona, le dice, esto es muy complicado, esto es muy complicado, esto es muy difícil, fuera. No, primero que se encuentre con Cristo, con la alegría del Evangelio que nos dirá el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Y a partir de ahí, desde esa alegría, lo demás vendrá todo espontáneamente y de un modo natural, nada de artificioso. Así que bueno, buen día a todos, que nos siente bien el café.